Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con un poco de retraso comenzamos hoy este programa de martes y jueves a las 13 horas que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, creador y director de este programa desde la época de la pandemia, la comenzamos, sobre economía, sociedad y política. Y en el día de hoy tengo el privilegio de conversar con Rafaela Guanes de la INO, esposa del legendario líder del PLRA, pero también ella tiene su trayectoria propia, que ya le viene de familia dentro de la vida política paraguaya. Y no es poca cosa. Ella es la nieta del conocidísimo Manuel Gondra. Pienso que es un volver de la política legendaria, como ya dije, antigua, pero no por eso desactualizada, para tratar los grandes temas nacionales, sobre todo con relación a esta crisis económica en la cual se está, mundial, y en Paraguay tenemos déficit fiscal, desequilibrio monetario, inflación, dificultades en la provisión de combustible, desempleo y un montón de problemas que para mi gusto forman parte de los elementos que caracterizan al capitalismo de secuaces y al primitivismo productivo. En el lado económico, primitivismo productivo, y en el lado político, un capitalismo de secuaces. Buenas tardes, Rafaela Guanes, candidata a senadora por el Partido Liberal. ¿Cómo estás, Rafaela? Muy buenas tardes, Víctor, y muchas gracias por tu invitación. Y bueno, estoy aquí a tu disposición en este camino para responderte por este camino que he iniciado ahora. Gracias. Rafaela, si me puedes volver a comentar, ya he leído en algunas entrevistas que te hicieron, ¿qué y por qué Rafaela se lanza a la senaduría? Bueno, mira, realmente a mí me fascina la política, me gusta la política, he hecho siempre política, desde luego en mi familia estamos siempre en eso y con mucho más intensidad y definitivamente al lado de Domingo Laíno, que vos conocés nuestra historia. En este momento yo creo que hay unos inmensos desafíos y en especial para las mujeres a las que me voy a dirigir también. Nosotros peleamos mucho, nosotros y nosotras peleamos mucho en la equidad de género. Llevamos mucho tiempo en esa lucha y mi partido aprobó la paridad en la convención última. Y eso es también un poco es un éxito que te interpela, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, yo trabajé tanto por esto y hoy día no voy a dar ese paso al frente que es la participación. Y creo que eso nos está moviendo a muchas a decidir, no, bueno, voy a buscar este lugar. Un poco eso, pero más que eso es también lo que veo en la necesidad del rescate de la política con mayúscula. Yo creo que se ha venido devaluando bastante. Lo que he percibido en esta campaña es notable la desconexión entre la ciudadanía y sus inquietudes, ¿verdad? Y la clase política. Y bueno, eso hay que corregir porque los partidos políticos han nacido para representar a la gente. El Parlamento debe representar a la gente. ¿Y cómo vas a representar a la gente si no la entendés y ni la escuchás y ni le consultás? Entonces, esa es también una de las motivaciones que tengo. Ya. Una de las características que tenía la política en la época de la dictadura, de la cual yo también formaba parte en la oposición, tu marido era uno de las grandes figuras a las cuales los jóvenes a veces queríamos emularlo. Claro que no nos daba el cuero, éramos muy jóvenes, pero eh, la política en la época anterior de la dictadura era, bueno, nos metemos en la política para transformar la realidad. La política no es para mantenerla, para que todas las cosas sigan igual. Domingo Laíno, inclusive dentro del Partido Colorado, mucha gente se dedicaba a eso, la gente del Mopoco, e inclusive dentro del Partido Colorado, gente que estaba con Stroessner, Acá la Amos puerta. Pope, fueron los que transformaron la realidad. Tuvo que ser un estronista el que tomó la decisión para transformar la realidad y agarrar las banderas que eran de la oposición. No quiere decir que la oposición no hizo el camino ni el escenario y desgastó al régimen. Te pregunto ahora,
¿Qué parte de la realidad lo que tú quisieras transformar? Algunos dicen tu programa de gobierno, pero bueno, yo lo que quiero es que me diga, esto está así y quiero que sea asado. Si pudiéramos escuchar un poco. Bueno, mira, yo creo que en el Paraguay se dio inicio en el 89 a una situación, ya mencionaste vos, en la que hubo cambio en muchas cosas interesantes que significaron, sobre todo cambio en la vida de los luchadores. Es un poco lo que yo le suelo decir a la gente, ¿verdad? Te dicen, no, no cambió nada. Sí, claro que cambió. Se ve que vos no tenías un policía en la esquina o no tenías un marido preso 15 veces al año. Obviamente que cambió algo, ¿verdad? Pero bueno, esas son, digamos, cuestiones súper estructurales que se fueron arreglando. En este país había un padrón donde estaban policías y militares en servicio activo. Había un montón de otras cosas, había una justicia electoral con 3 personas que manejaban todo, ¿verdad? Había, bueno, no te diré luego, montones de cosas. Ese tipo de cambio se hizo. Pero Sí, lo que está absolutamente, digamos, no, no, no diría en stand-by, pero es las asignaturas pendientes son las asignaturas sociales, las asignaturas de las demandas sociales de la gente. Eso está absolutamente pendiente. Y yo creo que en eso es lo que podemos comenzar a trabajar ahora, ¿verdad? Ir haciendo las transformaciones necesarias y las transformaciones dentro de un proceso, pero con mucho más celeridad. Porque, como decían las feministas, por el camino del poco a poco se llega al valle del nunca jamás. Entonces, hagamos las cosas, pero más rápido, con más apoyo, con más todo. Y para eso es que mi campaña yo la estoy enfocando, Víctor, escuchando a la gente. Porque ya, te digo, he visto una distancia entre las demandas y los debates de la clase política, aclaro que con excepciones. Hay gente que sí ya, ha conectado y sigue conectando, pero no puede ser que la ciudadanía esté en un carril y la clase política en su mayoría siga con peleas, con discusiones, con debates. Y bueno, no se está traduciendo la inquietud popular en proyectos y programas y demandas, ¿verdad? Tal vez pueda ser para gente que tiene una postura más, digamos, más urgente, más radical, pueda ser un poco naif, por decirlo de alguna manera, esto de decir que vos vas a hacer campaña sobre las inquietudes cuando falla lo estructural, ¿verdad? Porque lo estructural es lo que vamos a hacer. Pero si no hacemos lo menos, ¿cómo vamos a asumir el desafío de hacerlo más? Eso es lo que yo le digo a la gente cuando te hablan de posturas de repente demasiado radicalizadas, ¿verdad? Seamos realistas, pisemos tierra. En este país todavía ni siquiera hemos dado un paso sólido hacia una condición mínima de la democracia, que es la alternabilidad, la alternancia, la alternabilidad es una condición de la democracia. Que yo sepa, eso no se ha cumplido todavía. Hubo un periodo corto que no terminó por razones que no entro a analizar ahora, pero eso no es alternancia, no es romper una alternancia. Hace más de 10 años que volvimos otra vez al mismo esquema que teníamos por 30 o 40 años atrás. Entonces, vamos a ir asumiendo que si vamos a estar trabajando dentro del sistema como lo estamos haciendo, eh, vayamos teniendo en cuenta la realidad de la gente y en paralelo estudiar también los grandes problemas para hacer las propuestas y las transformaciones que la estructura requiere. Porque eso me parece a mí que es lo que la gente pide. sí. El Paraguay casi no tuvo reformas estructurales, en eso tienes razón. Fíjate que siempre digo que hubo un golpe palaciego, todavía no hubo un golpe de Estado, porque alguien de su palacio nomás le sacó al que estaba allí, ¿verdad? Y como decía Stroessner, yo nomás falto ahí, decía en la foto al día siguiente, él era el único que faltaba, pues estaban todos los perros, estaban todos allí. Yo nomás falto ahí, decía, porque hasta Papalardo estaba ahí con su tijerita cortándola. Bueno, con relación a eso, ¿qué tipo de reformas estructurales quisieras hacer? Vamos a ir profundizando un poco. Eh, la cuestión, por ejemplo, fiscal en Paraguay y de la tierra, que ustedes conocen mucho, el impuesto más regresivo, no es ni siquiera el IVA y el selectivo al consumo,
que son regresivos, sino que el del impuesto inmobiliario. La tierra cada día gana más plusvalor y el impuesto que se le cobra está estable. 4 veces se multiplica el valor de la tierra. Pasa, es rural, no me estoy hablando. Pasa una ruta al lado, 5 veces se multiplica el valor de la tierra. Y el impuesto se actualiza por una formulita que le pasa al Banco Central la dirección de catastro. Te pregunto entonces, sobre algo muy concreto, ¿eh? El catastro, la posesión de la tierra, los problemas de las tierras espúreas, como le quieras llamar, ese es un temazo, un temazo. En Paraguay todavía el catastro tiene 2, 3 pisos, tiene. Hay 600.000 kilómetros cuadrados y 406.000 nomás yo aprendí en la escuela. Ese es un temazo. A mí me dijeron que era 406.000 nomás, pero hay 652.000 kilómetros cuadrados. Es un desastre. Primer tema. Segundo tema, te voy a tirar unos ejemplos nomás que a mí como economista me preocupan. Domingo también es economista, creo que. Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel estructural en esta economía paraguaya, donde los que ganan menos siempre pagan más impuestos y los que ganan más siempre pagan menos impuestos? Segundo tema, tenemos un déficit fiscal brutal. Na, Encima que lo que se cobra de impuestos y se recauda pagan los que tienen menos, los que tienen más, que no pagan luego menos, se juntan con los que pagan mucho, que tienen poco, y eso no da ni para poner onza. 9,8% de la presión tributaria del año pasado, ni 10% no llegó. Entonces estoy hablando de impuestos y de que se recauda poco. Y las necesidades de la gente crecen, porque cada vez somos más y cada vez se exige más. 14% de cobertura de cloaca tiene el Paraguay. Según el Banco Mundial, nos morimos 10 años antes, los paraguayos en promedio, por consumir agua contaminada. Ciudad del Este no tiene agua, falta todo en el verano. Ahora recién este gobierno, y no hago propaganda del gobierno, pero llegó la hora, parece, que le van a poner agua corriente y cloaca a toda Ciudad del Este, una de las ciudades más productivas del Paraguay, tanto a nivel agropecuario, agrícola sobre todo, en los alrededores, a nivel comercial, etcétera. ¿Qué estructuralmente vas a cambiar en la economía, Rafaela? ¿Qué te puede soplar domingo ahí de paso? Mira que no es solo domingo, tengo marido Sí, tenés un economista, tengo equipo, tenés un equipo. un hijo economista, una Ah, hija tenés un hijo. economista, sí, no, tengo todo, Lo número tenía alrededor Luchi mío. también ahí, ¿eh? Algo te tiene que decir. Luchi que, Hay que sí, hacer la Luchi reforma que, agraria todavía. Hay que hacer la reforma que todavía no se hizo. bueno, mira, me tiraste muchísimos temas, ¿verdad? Que hay gente que estoy pues estoy usando mi teléfono, entonces tengo millones de llamadas que está cortando No y te cortando. preocupes, tenés que apagar. Bueno, mira, yo quiero comenzar por una cuestión que me parece que es la base de todo, y sobre todo la base porque es una cuestión que hace al pensamiento, hace a la moral, hace a la actitud, y puede ser la razón, una de las razones por la que estemos tan, digamos, con tan lento trajinar, y es el combate a la corrupción. Ok. La corrupción que se ha instalado desde hace décadas y décadas y décadas definitivamente ha dejado su impronta en nuestra manera de proceder. Y cuando hablo de la corrupción me refiero a la gravedad que significa que ha permeado en muchos niveles, ¿verdad? Ha permeado de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Eso también es importante. Cuando de repente vos ves que hay un ladroncito aquí o un X empleado de tal parte o de tal otra, que han estado haciendo sus mecanismos de robo, vos te imaginas que ese hombre ha estado viendo, como dicen mis nietos cuando me dicen, ha estado viendo que sus jefes vienen robando hace siglos. ¿O acaso ellos no saben que de vivir en una casita pasó a vivir en un palacio, que no tenía nada, ahora tiene estancia, de andar en micro, ahora anda en camioneta? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Vas a pedirle que no robe a una persona que trabaja muchísimo con el sueldo mínimo y si él está viendo lo que roban los de arriba. O sea, el sistema de la corrupción ha permeado y debe ser erradicado y la gente tiene que entender que ese no es el camino, ese es el camino del corto plazo y el camino que está deteriorando el tejido moral de la nación, ¿verdad? De manera que para mí lo primero que tenemos que presentar es gente honesta y el compromiso de la honestidad. En este país la corrupción ha sido asesina, porque no se me ocurre otro nombre. La corrupción ha robado a las políticas públicas. ¿Y qué significa eso? Que cada techo de escuela que se cae, cada hospital sin medicamento, todos esos familiares que están
tirados en el piso durmiendo, poniendo carpas para poder acompañar. Todo eso es dinero que se fue al bolsillo de no sé cuánta gente, de poca gente, mucha gente, lo que sea. Eso no se puede seguir. La corrupción es asesina. La corrupción está provocando caídas de techo, está provocando montones de conflictos sociales también, ¿verdad? Eso como, digamos, como plataforma general. Ahora, me hablaste del tema fiscal. Yo creo que el tema fiscal, desde luego yo aclaro a los oyentes que no soy economista y que estoy escuchando mucho, consultando mucho para prepararme para este desafío si es que llego al Senado y voy a llegar con la ayuda de todos los que están escuchando tu programa, que sé que es muchísima gente. Si de paso les pido que me voten. Hay voto preferencial, así que hay que votarme, tildarme a mí misma. Volviendo al tema fiscal, el tema fiscal es una excelente herramienta de distribución. Es una herramienta que debe ser utilizada y debe ser, digamos, planificada por un equipo de gente que contemple la totalidad de la situación. Porque por un lado tenemos eso que vos decís, ¿verdad? Que existe, la diferencia, la falta. Esas son ya cuestiones muy técnicas, porque de repente, bueno, de repente uno no conoce mucho el nivel o el grado de rentabilidad de una actividad X. Entonces tiene que haber un equipo técnico que te diga, ¿verdad? Un equipo técnico que diga, bueno, esto produce esto, esto debe pagar esto. La manera de distribuir es una cuestión bien técnica que se puede digamos, estudiar y ver la respuesta a cada necesidad. Te digo porque yo pertenezco al sector productivo, ¿verdad? Nosotros somos de 3 o 4 generaciones de ganaderos. Y yo te puedo asegurar que el trabajo, tenemos una estancia normal, pequeña, altamente productiva, muy bien manejada. Excelente todo, todo 10 puntos. Y yo sé que mucha gente en mi vecindario lleva la misma historia de vida que yo, que todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos décadas de haber seguido trabajando las mismas tierras, con respeto a los derechos laborales y con respeto a la equidad. Y sé que existe una gran cantidad de gente honesta en el sector productivo. Eso de generalizar, por ejemplo, es algo luego que de entrada admite errores, ¿verdad? En primer lugar. En cuanto a lo que implica también la distribución que debe ser hecha a través fiscal, me parece a mí que es de personas inteligentes entender, ¿verdad? Entender que esa igualdad que existe en la Constitución no se aplica en la realidad. Porque una de las cosas que he aprendido también es que en el papel hay todo y en la realidad nada, ¿verdad? Eso de que todos somos iguales ante la ley, como me dijo a mí un obispo brasilero una vez, algunos son más iguales que otros. Esa es la realidad. La igualdad de oportunidades no existe. ¿Qué chance puede tener? Ya en esto entro en la educación. ¿Qué chance puede tener un niño o una niña que viene de una escuela de rural allá donde apenas están pudiendo estudiar, donde si no se les cayó el techo en la cabeza están bajo un mango y donde esas profesoras, profesores, maestros y maestras son prácticamente, no sé, héroes y heroínas, ¿verdad? Que están subsistiendo. Si esos chicos quieren estudiar en la universidad, ¿te parece de verdad que tienen la misma chance que puede tener otros niños que han estudiado en colegios privados mejor preparados? No pueden. Acá hay que comenzar la reforma educativa por el sector primario, por la niñez hay que comenzar, porque no hay forma de que puedan competir en igualdad de oportunidades. No existe. Y a eso me remito cuando digo que esta distribución de la que vos me estás hablando, este tema fiscal, hace que uno tenga que contemplar que hay una obligación social del Estado. Estamos en un Estado social de derecho para todos, no para la mitad y para los que pueden ejercerlo. En un Estado que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos. Y una vez garantizada la igualdad de oportunidades, por supuesto se deja la libre competencia, como dicen siempre los que reclaman eso, se deja en libre competencia, pero con una igualdad de oportunidades en lo que hace a salud, en lo que hace a la educación, en lo que hace a los servicios públicos, ¿verdad? En lo que hace a transporte, a muchas cosas, que no hay competencia real. No estoy absolutamente proclamando el rechazo y la nulidad
de la libre competencia, ni mucho menos, soy liberal, ¿verdad? Liberal progresista, pero liberal. Y yo creo que el Estado está obligado. ¿Y de dónde va a sacar el Estado si nadie paga sus impuestos? ¿Dónde va a sacar el Estado para asegurar que toda esa gran cantidad de gente que necesita salud en este mismo instante, seguramente si alguien recorre va a ver, ¿de dónde va a sacar el Estado para darle al que no puede comprar? Si no existe una justicia asegure que primero todos los individuos tengamos acceso a la educación, a la salud, a todo lo que he mencionado, y luego ya cada uno entra a mover su iniciativa, algunos nacieron con más privilegios que otros, algunos tienen más acceso a recursos que otros, etcétera, ¿verdad? Pero esa es una cuestión que es un imperativo moral entender que no hay ninguna forma, no hay otra cuestión, no hace falta ser extremista ni de izquierda ni de derecha, bueno, de la derecha no se ocupa lo de las mayorías, pero en fin, no hace falta ser extremista de izquierda para darse cuenta de que existe una gran desigualdad, ¿verdad? Y si el Estado no tiene un mínimo de fortaleza y un mínimo de acceso a recursos para asegurar, ¿de qué manera lo va a hacer? Y acá quiero hacer también extensiva otras funciones del Estado. El Estado no es solo eso lo que tiene que garantizar. El Estado también está en la defensa, está en muchas otras cuestiones, en la defensa de los recursos naturales, ¿verdad? En muchos otros temas también está el Estado. De manera que un Estado débil no sirve para nada, sirve para que avancen encima del Estado las corporaciones, las multinacionales y todo el mundo, que también avanzan sobre el Estado corrupto, dicho sea de paso, porque por dos o tres coimas que distribuyen a dos o tres altos jefes de un gobierno, entregan el agua, entregan la madera, entregan todo, ¿verdad? Y eso es gravísimo también. Se quedan ricas dos o tres personas y pobre el país en recursos, en todo, ¿verdad? Eso es lo que para mí me parece que la cuestión del Estado es una cuestión demasiado, ¿cómo te voy a decir? Demasiado manejada con dogmas. La gente cree que si uno habla de un Estado fuerte, ya sos de ultra izquierda. Si vos hablas de tal cual Estado, sos comunista. Y ese tipo de interpretación es muy básica y es muy primaria. Además de que te voy a hacer notar algo y creo que vas a coincidir conmigo, Víctor, porque en tu medio tendrás requete clara este ejemplo que te voy a contar. Muchísima gente que eleva su voz de indignación ante cualquier propuesta de apoyo que pueda tener el Estado en situaciones de emergencia, como puede ser a la agricultura tan pero tan castigada en este país, elevan su voz de propuesta o subsidios, no. Apoyo extra, no, aunque se le haya quemado la cosecha, aunque se le haya quemado el campo, aunque se le haya quemado todo, la inundación le pasó encima, subsidios no. ¿Quiénes son los primeros en acudir a pedir subsidio cuando tienen problemas en sus empresas? ¿Te das idea de eso? ¿Cuánta gente ha recibido subsidios? Me refiero a empresarios fuertes, ¿verdad? Que porque les fue mal un año, 2 años, 3 años, porque tuvo que hacer una convocatoria de acreedores, por lo que sea, ningún problema no tienen cuando el Estado es subsidio para ese determinado sector. Pero cuando el Estado va a apoyar a una clase trabajadora de sol a sol y que está peleando para subsistir, ahí se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Eso no es absolutamente justo. Este tema con el Estado es un tema que obliga a un debate serio, porque esto se da no solo en esta cuestión de ayuda excepcional, se da también en otros. Hablo mucho, te dejo preguntarme. No, no. Llegamos al final del programa, Rafaela. Da gusto hablar contigo. Hay un pensador norteamericano liberal, para que no nos tilden de comunistas, que dice que detrás del velo de la ignorancia nadie elige quién va a ser su papá, su mamá, ni dónde van a nacer. Por eso es que nacemos ya desiguales, ¿verdad? Yo quería nacer en París, pero nací al lado del lago de Poá. No me quejo. Me fue muy bien, igual nomás, ¿verdad? Pero yo quería nacer, mi hermano vive allá en París, le digo, la pucha, hubiéramos nacido todos acá, le dije, pero nacimos todos ahí en Carapeguá, y
tu marido era desterrado, pues, cada mes lo le desterraba. Y se iba allá a Carapeguá hacia, mientras le mandaban a Muyapejú, no sé, creo que Sí. hasta allí le mandaban. Bueno, tengo que cortar. Nadie elige quién va a ser tus genes, ni cuáles serán tus genes, ni dónde vas a nacer. Y es ahí donde entra el Estado para igualar esa desigualdad. Yo conozco un montón de empresarios que dicen vago, le dicen a los muchachos, que piden así algún subsidio, y después yo miro quién es, y su papá nomás le regaló la empresa, dice, nunca trabajó, quiere seguir todo arriba, dice, después miro el heredero nomás. Bueno, Y sí, y sí. Mira, bueno, mira, tengo que cortar, me encanta, Rafaela, no quiero me que te encanta tu enojes. comentario y lo único que te digo, me despido diciéndole a ese gran pueblo liberal que el liberalismo es centenario porque justamente acoge en su seno a todo tipo de corriente de pensamiento. Y nosotros Sí, hemos luchado siempre por banderas sociales. No hace falta que amén. regalemos nuestras banderas. Así No, que no hace falta. adelante y muchas gracias Bueno, por llamarme. Rafaela, viste que yo no te pregunté, habla que mal del llano. Ese en la televisión típico, por ahí comienzan, ¿verdad? ¿Con quién te vas a aliar? ¿De dónde vas a sacar la plata? Y no le preguntan nada del programa. Yo soy un entrevistador. A lo mejor alguno dice, pero qué aburrido este tipo y Rafaela. Solamente hablan de qué quieren cambiar y cómo van a cambiar. Porque el toque es de quién vas a hablar mal, ¿verdad? ¿Con quién te vas a liar? ¿A quién le vas a joder para llegar? Yo no te pregunté, otro día ahora te voy a preguntar y vamos a hacer más divertida la entrevista. Vamos a hacer, vamos, me voy a preparar con algunas granadas por ahí, porque mi estilo Bueno, no es precisamente la yo sé, agresión, por pero eso me te voy a pregunto. preparar. Muchas Bueno, un gracias, Víctor, abrazo, muchas chao, gracias. saludos, hasta luego.